unos 10. Buenos días, querida profesora. Hoy haremos una simulación de clases sobre políticas macroeconómicas para conocer y entender cómo funciona esto dentro del país y cómo afecta a este mismo. Profesor, para comenzar, ¿qué son exactamente las políticas económicas y por qué son tan importantes? Es, Eso es fácil de entender. Según nuestra presentación, es algo simple. Es un conjunto de decisiones del Estado, el ente gubernamental que controla el país, que busca influir en la producción, el empleo, los precios y el crecimiento económico para mantener estabilidad y bienestar social, buscando una mejor utilidad dentro del país y un mejor trato social. Pero, ¿saben cómo funcionan estas? No, ¿nos podría explicar cómo funcionan? Es algo fácil de entender. En síntesis, operan mediante herramientas como impuestos, gasto público, tasa de interés, control del crédito, regulación de comercio exterior y manejo de tipo de cambio. Estos influyendo en la economía y cómo tratan esto a su población para corregir desequilibrios económicos. Podemos ver que las políticas económicas funcionan a través de herramientas como impuestos, gastos públicos, tasas de interés y comercio externo. Exacto, es correcto. Todas estas herramientas sirven para corregir desequilibrios económicos cuando el país enfrenta a problemas como inflación o recesión, que en síntesis son negativas para la población y para la economía de esta misma. Ahorita les explicaré los tipos de políticas económicas. Profe, ¿cuáles son los principales tipos de políticas económicas que se aplican en un país? En la diapositiva se presentan cinco tipos: fiscal, monetaria, comercial, cambiaria y de empleo. Estas, cada una cumple con un rol distinto en el manejo de la economía, donde la política fiscal, siendo el gasto público más impuestos, son los que generan más ingresos y utilidad de forma pasiva al gobierno. Las políticas monetarias, siendo las tasas de interés más el control del dinero, son como un activo que genera mediante el tiempo mientras se mantenga esta política. La política comercial, importaciones, exportaciones, aranceles para un trato internacional, donde también influye la política cambiaria del tipo de cambio de moneda. En Ecuador, en este caso, estamos con el dólar. Esto representando que tenemos una moneda fuerte, que al cambio puede ser beneficioso en la mayoría de casos y que puede enfrentar a grandes monedas. Políticas de empleo con programas para reducir el empleo y mejorar la calidad laboral, buscando como objetivo un trato justo a la población dentro de sus trabajos y buscar que estas mismas tengan un trabajo. Dentro de la política fiscal. El objetivo en sí es de estimular la economía y financiar servicios públicos. Sus herramientas claves son impuestos, subsidios, gasto público, inversión estatal, los cuales son manejados por los entes gubernamentales de cada estado, responsables como Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI. La situación en el Ecuador, el déficit fiscal persistente, alto gasto público, necesidad de reformas tributarias. La política fiscal es clave en Ecuador debido a la dolarización porque manejamos principalmente impuestos, subsidios y gastos públicos. ¿Es verdad eso? Así es, su objetivo es de estimular la economía y financiar servicios públicos, pero el país presenta déficit fiscal persistente, según lo que indica la diapositiva. Esto mostrando unos cambios, aunque por una moneda, por su estimulación económica y financiar diferentes objetivos, estos puede cambiar. Para hablar luego de la política monetaria, los cambios que genera, hablados anteriormente. Ecuador no puede emitir moneda propia porque está dolarizado. Antiguamente se sabía que Ecuador tenía su moneda propia, el cual, eh, cuyo, cuyo caso fue un déficit que generó que la moneda llegue a valer nada.
El responsable para el manejo del papel moneda dentro del Ecuador es el Banco Central del Ecuador y utiliza herramientas tales como manejo de reservas internacionales, para la liquidez del sistema financiero, control del crédito, tasas de interés referenciales. Esto genera un manejo de dinero tanto nacional como inversión internacional. En Ecuador, al estar dolarizado, ¿no tenemos políticas monetarias tradicionales? El Banco Central solo puede manejar reservas, liquidez y control de crédito y de tasas de interés, pero no puede emitir moneda propia, ya que esta moneda propia no nos pertenece en sí. El- Ahora hablando con la política comercial y cambiaria, que tiene relación con esta. La política comercial regula las importaciones y exportaciones, aplica aranceles y salvaguardias. En sí, el objetivo es proteger las industrias nacional y promover la exportación, buscando un beneficio internacional para productores nacionales. Eh, La política comercial regula importaciones, exportaciones y aranceles para proteger la industria nacional. Y en la política cambiaria, el Ecuador usa un tipo de cambio fijo porque está dolarizado. Correcto, esto trae estabilidad, pero también provoca competitividad exportadora, ya que en la política cambiaria en Ecuador el tipo de cambio es fijo, en este caso el dólar, se basa en la disponibilidad de dólares en la economía. Aunque tenga una estabilidad fija, esta puede generar una poca competitividad exportadora debido a varios factores, ya sea como la sobreexportación, manejo de competencia internacional. Dentro de la política de empleo, eh, podemos hablar que incluye programas del Ministerio de Trabajo orientados a la reducción del empleo, buscando una tasa de empleo más alta en sectores ya sea públicos como privados, fomentando el emprendimiento en algunos casos, para que una propia persona pueda generar su propio ingreso, mientras también genera regularización laboral con el trato justo del empleado y que se cumpla sus beneficios. Y la capacitación profesional, ya que para un negocio se necesita profesionales. Los problemas actuales mediante esta política se puede decir que es el subempleo, en el cual personas que con sueldo fijo contratan subempleados para un pago menor, pero que hagan el mismo trabajo que ellos, buscando la informalidad, la cual no genera que las personas tengan un sueldo fijo y también la salida de las empresas. Según la diapositiva, la política de empleo se enfoca en reducir el desempleo, promover el emprendimiento y capacitar a los trabajadores. El principal problema actual es el subempleo y la informalidad, lo que afecta el crecimiento del país. Vamos a Profesor, hacer un ¿cómo afecta? análisis del gasto público, en el cual un gasto necesario que podemos hablar son la educación, salud, seguridad y obra pública, los cuales son para todos y de todos. Un gasto innecesario en estos casos podemos hablar en sobrecostos en obras públicas, en los cuales se inflan obras para generar un mayor gasto, lo cual es deficiente para el país. La contratación excesiva del personal eventual. Todos sabemos cómo se maneja el gobierno con empleos sobrecapacitados que tienen puestos que en realidad no generan nada de utilidad dentro de varios sectores. El gasto político electoral generando la mayoría de casos pérdida, lo cual no es justo, ya que aunque sea algo que se dé públicamente, estos pueden cambiar según elec- cada partido y el elector. Y también los subsidios más focalizados, como el diésel para sectores no vulnerables, no generando una
un buen adquisitivo para la población, sino generando que este sea más difícil. Esto ¿Esto contribuye al afecta déficit el fiscal. gasto innecesario del país? Mm, eh, Como vemos en la diapositiva, los sobrecostos, el exceso de personal eventual y la mala focalización de subsidios incrementan el déficit fiscal, dándonos un diagnóstico actual de la economía ecuatoriana. Empecemos con la fase del ciclo económico 2024-2025, que es la actual. La desaceleración y recesión leve debido a baja inversión privada, debido a que la población es ajena a esta misma, el fenómeno del niño. Los desastres naturales provocan gastos que no se recuperan en la mayoría de casos. El déficit fiscal, hablado anteriormente, la salida de capitales por una no inversión dentro del país y buscando lugares más aptos y capaces donde sí se pueda generar un crecimiento. Y también hablando de crecimiento, un crecimiento menor al esperado. Esto según el Banco Central del Ecuador. Algunas medidas recientes que se ha hecho para esto es la reducción del gasto, reformas tributarias y acuerdos internacionales, los cuales en la mayoría de casos funcionan, pero sigue siendo difícil para la población aceptar estos. Según la información, Ecuador atraviesa una fase de desaceleración o recesión leve. Las razones son baja inversión privada, efectos del fenómeno del niño, déficit fiscal y salidas capitales, como dije. Esto generando ya sí en sí pérdidas que en general alentan el crecimiento político y de utilidad económica dentro del país. Una opinión que se tiene es las políticas macroeconómicas han sido reactivas y poco planificadas, falta de continuidad entre gobiernos, ya que siempre entre cada gobierno hay un gobierno celoso que no acepta continuar con aunque haya hecho algo mal, las cosas buenas que haya hecho. También el país depende excesivamente del petróleo. El petróleo generando una parte grande de la economía del país, pero con algunos países generando una mayor ganancia por precios fijos de este mismo. La dolarización limita la política monetaria. Al no ser nuestra propia moneda, esto genera un límite de cómo podemos manejar esto y cómo podemos incrementar e inflar dentro de la población más poder adquisitivo y la necesidad de eficiencia y transparencia en el gasto público. Aunque se habla de que la transparencia siempre está ahí, es difícil de entenderla para un público general y siempre tiene fallas en sí, cosas que no cuadran. El grupo considera que las políticas macroeconómicas han sido reactivas y poco planificadas. También existe dependencias del petróleo y limitaciones por la dolarización, como dije. Esto dando una reactividad que no se puede controlar en sí. Algunas propuestas de mejora que podemos hablar, ¿cuáles creen que sería? ¿Reducir el gasto innecesario y controlar mejor el presupuesto? También una propuesta sería invertir en agroindustria, turismo y tecnología. Yo pienso que mejor focalización de subsidios y empleo juvenil. Y también complementaríamos con incentivos de inversión privada y lucha contra la corrupción. Exacto, esto puede implementarse, aunque no de forma fácil, de forma continua, llegando a un punto que se pueda estar estable.
Esto ha sido todo sobre la clase de hoy. Gracias por acompañarnos a esta clase y gracias a usted, profesora, por acompañarnos en esta clase simulada. Esperemos que el análisis haya sido claro y aporte con la comprensión de las políticas macroeconómicas y su impacto en el Ecuador.